Esta es la historia del agua. Es una historia de vida y de muerte. Es una historia de riqueza y de pobreza. Es una historia de belleza, de desesperación, de crisis y de esperanza. Vamos a relatar la historia del agua con la ayuda de personajes conocidos mundialmente. Gente que cree que esta podría ser la historia más importante del nuevo siglo. No se puede pescar en este agua porque está demasiado sucia. No te puedes bañar, es demasiado peligroso. El agua está sucia y la gente que la bebe padecerá terribles enfermedades. Yo fui testigo del pobre estado en que el Rin se encontraba. En la actualidad se ha vuelto a poder pescar allí. En este episodio estudiaremos un asunto amenazador y polémico: la contaminación y sus efectos sobre el agua. La gota de la vida. El agua nos cuenta historias. Historias de su gran viaje desde el cielo hasta la tierra, a través de los campos, los hogares y las fábricas. Pero cada vez más, las historias del agua están marcadas por la contaminación. Para aumentar una producción que satisfaga a la población creciente, los agricultores utilizan fertilizantes y pesticidas en sus campos. En su viaje por estos campos, el agua absorbe estos elementos y los transporta hasta los ríos y acuíferos. La industria fabrica cada vez más productos y materiales. En su viaje por las fábricas mundiales, el agua se contamina con una gran variedad de toxinas. El agua viaja por los hogares y los cuerpos de miles de millones de personas. Si no se tratan adecuadamente, las aguas residuales siguen contaminando el suministro mundial de agua. La playa empieza en tu jardín. Lo que viertes en los desagües entra en el sistema de agua. Vivas donde vivas, todo acaba afectando al agua. Todas estas toxinas reducen notablemente nuestro suministro de agua limpia y fresca. En la actualidad, unos 1.000 millones de personas no tienen acceso al agua potable. No disfrutan de una sanidad pública. Y esto produce enfermedades provocadas por aguas contaminadas. Cada día, 2 millones de toneladas de excrementos humanos ensucian los ríos y las aguas del mundo, causando muchos problemas sanitarios y también trágicas muertes. 15 millones de personas mueren cada año a causa de enfermedades relacionadas con el agua. A muchos les queda por aprender lo que hace 100 años sirvió de lección para que los londinenses se dieran cuenta de la conexión existente entre agua y enfermedad. Una epidemia de cólera corría como la pólvora por Londres y desconcertaba a las autoridades locales, hasta que el doctor John Snow, que estudiaba más cerca del barrio de Broad Street, donde se localizaban la mayoría de los casos, intentó hallar una solución.
Trazando un mapa de la ubicación de cada muerte causada por el cólera, el Dr. Snow fue capaz de averiguar dónde recogía agua cada familia. Descubrió que todas las víctimas habían cogido agua de la fuente de la calle principal del barrio, una fuente cuya agua estaba contaminada por las aguas residuales de una de las casas cercanas. La cura fue sencilla. El Dr. Snow ordenó el cierre de la fuente. Al cortar el suministro del agua contaminada, evitó que la epidemia se propagase. Pero el cólera es solamente una de las muchas enfermedades provocadas por el agua contaminada, y las soluciones raramente son tan sencillas, especialmente si la epidemia se ha extendido demasiado o si hay complicaciones. En Milwaukee, muchas personas murieron a causa de una enfermedad proveniente del excremento de los animales que contaminó su sistema de aguas y se transmitió a la población al abrir el grifo y beber agua. El proyecto más importante de los que la Fundación Carter se ha ocupado durante los últimos 12 años ha sido la erradicación de una enfermedad desagradable llamada Giddy Worm, que proviene de los charcos estancados, dentro de los cuales crecen los huevos de este parásito. Cuando una persona bebe este agua, una lombriz de unos 50 centímetros de longitud crece dentro de su cuerpo y acaba saliendo de una forma muy dolorosa. Quizás la enfermedad más mortal y más extendida procedente del agua, aunque también la más evitable, es la diarrea. Cada año, 4 millones de personas mueren a causa de la diarrea. En muchos países, la forma más corriente de esta enfermedad proviene del agua contaminada por residuos humanos. La diarrea puede matar a un niño en pocos días por la deshidratación que provoca. En esta clínica de Bangladesh, los bebés reciben un tratamiento de rehidratación que les brinda la oportunidad de luchar contra la enfermedad. Pero para solucionar el problema con eficacia, hay que llegar a la fuente de la contaminación. La lucha contra las enfermedades suele ser larga y costosa. Por lo tanto, con frecuencia las comunidades locales necesitan ayuda de las ONGs, organizaciones no gubernamentales. Entre sus programas de higiene y de aguas limpias, los grupos locales, nacionales e internacionales en Bangladesh están fomentando la construcción e instalación de letrinas seguras y de buena calidad. Los habitantes locales se están encargando de ello. Como incentivo, el programa suministra un pozo gratis para cada grupo de 10 familias que demuestran que han instalado letrinas. Pero la instalación de pozos y letrinas es solo el comienzo. La verdadera esperanza para el futuro es la educación. En un parque público de Dhaka, la capital de Bangladesh, actores de un grupo nacional de teatro enseñan a la vez que entretienen. Hacen una adaptación teatral de un tema conocido por todos en esta nación en desarrollo. El agua contaminada amenaza la salud pública. Mediante el patrocinio de UNICEF y la ONG Foro por el Suministro y Sanidad de Aguas Potables, obras como esta ayudan a enseñar a la gente que si mantienen limpias las fuentes, pueden reducir notablemente el riesgo de enfermedades procedentes del agua. Pero la acción pública no es suficiente para difundir el mensaje a todos. En un pueblo, estas mujeres asisten a un taller que enseña los fundamentos para una buena higiene y una sanidad eficaz. Ellas saben que estos programas empiezan en el hogar.
Algunas soluciones son muy sencillas. Un ejemplo es el lavado de las manos. Enseñamos a los niños en las escuelas y a la gente de la comunidad cómo lavarse correctamente las manos con jabón. Si no tienen para comprar jabón, pueden lavarse las manos con cenizas, que son baratas y accesibles, ayudando a eliminar las bacterias de sus manos. En general, las investigaciones demostraron que el uso de letrinas en Bangladesh se incrementó del 4 al 35% durante los años 90. El lavado de manos después de deponer se incrementó del 5 al 27%. El consumo de agua de pozo se incrementó del 80 al 92%. Mientras estos proyectos en las comunidades locales empiezan a dar sus frutos, todavía hacen falta muchos más. Al mismo tiempo, se debe emplear el máximo esfuerzo para cambiar la política industrial indiscriminada que ha reinado en muchas partes del mundo durante las últimas décadas. La Guerra Fría y la carrera armamentística han terminado dejando cicatrices en el medio ambiente de muchas regiones. Las consecuencias son catastróficas. En muchas zonas de la antigua Unión Soviética, las anticuadas industrias han bloqueado las vías fluviales, sin ser controladas por la derrumbada burocracia y las agencias de servicios públicos. Los puertos del Mar Negro están cargados de una combinación de contaminación humana e industrial que amenaza las vidas de la población local. En el pueblo minero de Donetsk, años de industria sin regulación han contaminado el agua de la zona. El dióxido de carbono, el azufre, el zinc y el plomo son solo algunos de los contaminantes presentes en el suministro de agua. Además de la contaminación industrial, degradados sistemas de alcantarillado emiten residuos humanos directamente a las vecindades. La gente sabe que están viviendo con una bomba de relojería. Tenemos grandes problemas en nuestra ciudad, especialmente en la calle. Es horrible. Las aguas residuales corren por las calles, incluso entran en nuestros jardines. No es muy agradable para los niños. Nosotros, los adultos, podemos soportarlo de alguna manera, pero es horroroso para los niños. El agua que sale de los grifos es asquerosa. No se puede beber sin hervirla primero. Pero el llanto de la gente cae en oídos sordos. Hemos estado viviendo en estas condiciones durante 2 meses. Ya no sabemos a quién dirigirnos. Nuestros niños y nuestros ancianos viven aquí. Nos pusimos en contacto con el Comité Ejecutivo de la Organización para la Gestión de las Aguas de la ciudad en varias ocasiones, pero o bien denegaban nuestras solicitudes o decían que no disponían de cañerías o que no tenían gente o que carecían de medios técnicos. Pero eso no nos soluciona nada. Todos estamos sufriendo a causa de las aguas residuales. Además, a veces cuando abres el grifo, no siempre, pero a veces, puedes ver renacuajos en el agua. Hervimos el agua, pero ¿cómo podemos estar seguros de que esto sirve para algo? En Moldavia hay tanta pobreza en la región de Nueva Aneni que los buscadores de basura frecuentan los vertederos públicos en busca de objetos de valor. Estos vertederos añaden toxinas a las aguas de la zona porque la lluvia se filtra por las montañas de basura, llevándolas a los ríos. En las granjas, los excrementos de los animales en descomposición se filtran en la tierra y los pozos se han convertido en foco de enfermedades.
Debido a la extrema pobreza y los graves problemas de infraestructura, los gobiernos locales son impotentes a la hora de ocuparse de asuntos medioambientales. Sin embargo, algunos gobiernos han aceptado la ayuda de algunas ONGs, como Terra Nostra. Estas asesoran sobre los problemas y fomentan programas para controlar los pozos y para alentar el activismo local. También construyen estructuras como plataformas de cemento para guardar los residuos animales y evitar que estos entren en el agua. Aún más importante, estas organizaciones han convencido a los residentes de no esperar a la burocracia para sacarles del apuro y empezar a actuar por su cuenta. Vladimir Vigoin les ha hecho caso. Ahora héroe local, ha pasado los últimos años dedicando su tiempo y su dinero a la limpieza y reconstrucción de este pozo de 70 años de antigüedad. Hemos sacado 20 toneladas de basura de aquí. Y luego, cuando la cubramos con placas, quiero empedrarlo y llenar todo con arcilla para mejorar su aspecto. Pero necesitamos ayuda. Las autoridades vigilan, pero el trabajo lo estamos haciendo nosotros. Es duro, muy duro. El cemento es caro. Un saco de cemento cuesta 10 grivnas y necesitamos 1,5 toneladas para acabar esto. Es mucho dinero y no hay dinero disponible. Sería posible si nos ayudaran con la restauración y excavación de las fuentes. Lo vamos a hacer igual. Si no recibimos ayuda, lo haremos por nuestros propios medios. Lo haremos como podamos y ya está. ¿Qué más te puedo decir? Son personas como Vladimir quienes marcan la diferencia. Sus esfuerzos individuales crean el ambiente para una acción a gran escala. Son muchas las personas que han vivido antes que yo, y espero que sean muchas las que vivan después. Pero no estamos hablando de ti y de tu paso por la tierra. Estamos hablando de la administración de lo que tú heredas, cómo lo cuidas y en qué estado lo heredan las siguientes generaciones. El Rin se extiende desde sus orígenes alpinos hasta un delta que desemboca en el Mar del Norte. Este río fue en otros tiempos el más grande y más importante de salmón de toda Europa. Pero el hombre y los efectos de la contaminación del agua cambiaron todo. Hasta el año 1955 solíamos hacer nuestro té y café con el agua del Rin, pero en ese año la calidad del agua empeoró. Los pescadores apodaron respetuosamente Padre Rin al gran río que tanto querían y en el que confiaban. Para ellos fue muy doloroso verlo enfermar. La industria, la producción y el transporte se han centrado en esta importante vía fluvial. En los años 70, el vertido de grandes cantidades de residuos orgánicos no tratados provocó la propagación de bacterias en el río. Estas bacterias consumieron el oxígeno presente en el agua y literalmente asfixiaron el río. Además, metales pesados tóxicos y no biodegradables empezaron a acumularse en los sedimentos y en los peces que quedaban. Junto con la contaminación de mercurio y cadmio, la situación llegó al límite. La fauna acuática disminuyó y los insectos y peces más débiles se extinguieron. Para luchar contra esta contaminación crítica, la Comisión Internacional para la Protección del Rin, la CIPR, fomentó varios proyectos. Junto con los pueblos y las comunidades, las principales industrias empezaron a tratar sus aguas residuales en estaciones depuradoras, en vez de verterlas directamente al río. La calidad del agua del Rin ha mejorado durante los últimos 30 años. Hace 30 años, el Rin fue el símbolo de un río destruido por el hombre. Durante los últimos 30 años se han gastado miles de millones en el tratamiento de aguas residuales.
Puedes ver en esta curva, que representa el porcentaje de oxígeno, que este era muy bajo en los años 70 y desde entonces se ha ido incrementando. También puedes ver el porcentaje de especies de animales que vivieron en el Rin. En los años 70 la mayoría de las especies habían muerto, pero el Rin ha estado recuperándose desde entonces y en la actualidad hay casi la misma cantidad de especies que había hace 100 años. Esto es muy positivo. A pesar del éxito de estas medidas de limpieza y de prevención, es posible que la contaminación todavía ataque al río. En noviembre de 1986 sobrevino la catástrofe. Un incendio estalló en Zeizerhalle. Se vertieron en el río productos químicos altamente tóxicos, matando peces y animales en toda la zona hasta el bajo curso del Rin. Este desastre afectó a las vidas y a las economías de todos sus habitantes. Como resultado de la catástrofe de Zeizerhalle, la CIPR instaló un sistema de vigilancia capaz de reaccionar ante futuros escapes, además de prevenirlos. En la actualidad, hay 9 estaciones internacionales de control que registran los datos del río. Se extienden desde Reckingen en Suiza hasta los 3 brazos del Rin en Holanda. Además, hay 20 estaciones nacionales que controlan el Rin y sus afluentes. Estas estaciones de vigilancia identifican los focos de contaminación más importantes y verifican el éxito de las medidas tomadas para evitar la contaminación. Para poder responder con rapidez a una situación de peligro, la CIPR ha instalado una serie de sistemas de alerta en todas las comunidades agrícolas, ganaderas e industriales de la zona. Gracias a estos sistemas, las autoridades ahora son capaces de predecir con precisión el origen potencial y la gravedad de una ola de contaminación en el Rin. Se ha introducido un proyecto llamado Salmón 2000 en las saneadas aguas del Rin. La intención es fomentar la migración de los salmones desde el mar río arriba hasta la zona que anteriormente habitaban. El hecho de que esté funcionando es significativo. El hecho de que los salmones estén en la zona dice mucho de la calidad del agua. Son peces ideales para pescar y para consumir. Por eso cuando viven en un río significa que el agua está limpia, y esto es importante. Con la nueva aparición de un ecosistema vital y el incremento de la calidad del agua, la historia del Padre Rin ha empezado a mejorar. Con el cuidado adecuado, el río continuará curándose. Pero las mejoras en este río no resuelven los problemas de contaminación existentes en otras aguas del mundo. La gente tiene que entender que en cuanto a la naturaleza ya hemos sobrepasado los límites de lo que es admisible. La situación ya es peligrosa. Afecta a la salud de la gente. Si seguimos tratando a la naturaleza de esta manera, nos vamos a encontrar en una situación muy difícil. Si has empezado a aprender a no contaminar el agua, a no contaminar la tierra con fertilizantes, venenos y toxinas. Si cambias la manera en la que fabricas las cosas y la manera en la que vives. Si usas menos agua y tratas el agua que usas antes de devolverla al océano, pronto empezarás a limpiar el mar. Si limpias el océano, si encuentras una manera de hacerlo, solucionarás muchos de los problemas medioambientales. Aunque la contaminación sigue privando a muchas personas en el mundo del agua que necesitan, no solo es de esto de lo que se les priva. En el siguiente episodio veremos los efectos de los distintos sistemas de transporte sobre el agua, la gota de la vida.